Hola, buenos días. Vamos a dar comienzo a la explicación del primer tema, que sería el de uniones en construcciones soldadas. Lo primero que vamos a tener en cuenta son los métodos de unión que nos podemos encontrar para diferentes tipos de materiales. Nos vamos a encontrar tres grupos, en el cual tendremos sujeción mecánica, otro segundo grupo, el soldeo, y el tercero, enlace adhesivo. Y dentro del soldeo nos vamos a encontrar soldeo por fusión, soldeo en estado sólido y soldeo en estado fuerte y blando. Dentro de las sujeciones mecánicas vamos a encontrar las que son fijas o desmontables. Bueno, antes de ver los tipos de unión que tenemos, vamos a ver qué es la tecnología de la unión, qué pretendemos con esa tecnología. Bueno, pues lo que se pretende es que haya una continuidad en un mismo plano, facilitando las transmisiones de las tensiones entre las piezas. Esto, el establecer esta continuidad, es lo que nos va a permitir el que esa unión sea más resistente o menos resistente. Se podría aplicar con calor o sin calor. Vamos a ver 5 grupos que son en los cuales se divide la tecnología de la unión. Veríamos el primer grupo, que es la unión atornillada, en el cual evidentemente es una unión desmontable y que, si os fijáis en estas rayas, vemos la transmisión de tensiones. No es una transmisión propiamente dicha entre una parte de la unión y la otra, entre ambas piezas, pero sí que es cierto que, debido a la gran cantidad de tornillos que se suelen colocar, hace una resistencia bastante importante. Pero, insisto, no tenemos esa transmisión de tensiones. El segundo grupo sería la unión remachada. Igualmente que con el de la unión atornillada estáis viendo que tampoco hay una transferencia o transmisión de tensiones entre ambas piezas, siempre y cuando teniendo en cuenta que el remachado lo podemos hacer en frío o en caliente. Normalmente hoy en día el remachado se utiliza casi por exclusividad para el tema de carpintería de aluminio, carpintería metálica, no siendo muy utilizado para el tema de unión propiamente dicha de materiales metálicos como acero y carbón. Tercer grupo sería unión mediante adhesivos, en la cual ya sí que empezamos a ver que hay una serie de transmisión de esas tensiones, ¿vale? Suelen ser unos adhesivos bicomponentes, con dos componentes, y la verdad es que suele ser bastante utilizado. Tendríamos unión por soldeo fuerte y soldeo blando, en la cual veis que ya hay un aumento bastante más importante de lo que sería la transmisión de las tensiones, por lo tanto tendríamos un poquito más de resistencia que en los anteriores, y deciros que el soldeo fuerte va a existir una fase líquida en el metal de aportación y se denominará fuerte cuando esa fase líquida sea a partir de los 450 grados, es decir, que el material funda por encima de los 450 grados. Única y exclusivamente hay fase líquida en el metal de aportación, no en el metal base, las chapas no. Y soldeo blando sería cuando esa temperatura no llega a los 450 grados. Entonces ahí sí que tendríamos que ver un poquito esa diferencia. Y por último tendríamos la unión por soldeo. La unión por soldeo, evidentemente, al haber una fusión tanto de una pieza como de la otra con el metal de aportación, se hace un cuerpo que se cohesiona molecularmente e internamente y nos va a provocar que vamos a tener una transmisión de tensiones absolutamente o casi en su totalidad. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿qué tenemos que tener por conclusión de esta tecnología de unión? Pues que evidentemente la unión por soldeo va a ser la que mayor resistencia nos va a dar y así sucesivamente. ¿Cuál es el que más utilizamos? En construcción metálicas, lo que es montaje de construcción metálicas, siempre que podamos, será atornillado para uniones que sean desmontables, y siempre que sean para uniones no desmontables será soldado en la mayoría de las partes. Otras veces suelen ir combinados, tanto el tema de atornillado con el tema de soldeo pueden ir combinados para la realización de ese montaje de estructuras metálicas. Bueno, ¿qué clases de uniones y elementos de unión vamos a tener? Pues vamos a ver dos tipos de uniones, las fijas o no desmontables y las desmontables, ¿vale?
Dentro de estos grupos vamos a tener las uniones rígidas, que es cuando las piezas unidas han de ser solidarias entre sí y en consecuencia carecen de todo desplazamiento relativo, es decir, no van a permitir ningún tipo de movimiento longitudinal ni transversal, por eso se les llama rígidas, ¿vale? Aquí tenéis dos ejemplos, en este caso sería un ejemplo de una unión fija, no desmontable, pero rígida a la vez. Y en este otro caso tendríamos una unión desmontable, pero rígida a su vez. ¿Por qué una es desmontable y la otra es no desmontable o fija? Pues por el proceso que se ha utilizado para la unión. En este caso vemos que es soldadura, ¿vale? Por lo tanto sería una unión no desmontable o fija y además rígida, porque no va a permitir que ningún elemento se desplace tanto longitudinal como transversalmente. Y en este otro caso tendríamos que es una unión desmontable, pero también es rígida. Es desmontable porque nosotros podemos quitar los tornillos y evidentemente cada pieza iría por un lado y se desmontaría. Y es rígida porque al colocar estos tornillos vamos a evitar que tengamos algún tipo de movimiento, tanto transversal como longitudinal, con respecto de la pieza, independientemente de que sea una unión fija o desmontable. Tendríamos luego las uniones elásticas, que es en el caso de que tengamos acoplamientos de piezas que se haga por medio de un elemento elástico, como pueda ser un muelle, un fleje de acero flexible, una pieza de goma, etcétera. Son elementos, estos que he mencionado, que van a permitir ciertos desplazamientos relativos entre ellos, ¿vale? Por ejemplo, con un muelle, el gancho de un puente grúa, ¿vale? Va a tener un mecanismo en el cual, para tirar, cuando eleva la carga, para que no sea un movimiento tan brusco energéticamente, lo que hace es tener un muelle que va a ir haciendo ese movimiento más transitorio, una transición más suave. Material elástico que tendríamos, por ejemplo, también juntas, podríamos tener uniones de ejes, bridas, tuberías, etcétera, pues que haya unas juntas y nos va a permitir que tengamos unos ciertos desplazamientos más o menos relativos. Tendríamos también las uniones móviles, que pueden ser giradas o articuladas y deslizantes, cuando las piezas están unidas entre sí con cierta holgura para que puedan moverse con respecto a la otra. Por ejemplo, aquí tenéis un eje sobre una bisagra, tanto de una pieza como de otra, y esta es la que va a permitir que tengamos un desplazamiento, que sea una unión móvil. Un cerrojo, por ejemplo, es una unión móvil. El cerrojo nos va a permitir, gracias a esta guía que lleva y este desplazamiento, el poder hacer y maniobrar ese elemento. Otro elemento, otra unión que podría ser una cola de Milano, también nos permitiría el desplazamiento longitudinal, ¿de acuerdo? En cuanto a las uniones fijas, las más empleadas van a ser las remachadas, soldadas, zunchadas, engatilladas o uniones pegadas. Dentro de estas uniones vamos a ver cada una de ellas, en las cuales, pues bueno, las remachadas se emplean para unir chapas, planchas y perfiles, y por lo tanto van a ser unas uniones permanentes. ¿Cuándo las vamos a utilizar, estas uniones remachadas? Pues cuando las piezas que vayamos a realizar su unión no nos permitan o no admitan las altas temperaturas, por ejemplo, de una soldadura. Que las piezas que se van a unir o las que se encuentran próximas tampoco lo permitan, ¿de acuerdo? O que, por ejemplo, una pieza que ha tenido un tratamiento térmico, si hacemos ese tipo de unión con temperatura, pues podemos cambiar esa o modificar ese tratamiento que haya tenido. Y sobre todo si tenemos algún elemento combustible en la unión. Bueno, pues entonces emplearemos las uniones remachadas, por ejemplo. Las podría estar, pero en este caso vamos a ver las remachadas.
Piezas que sean poco aptas para la soldadura, que por ejemplo tengas dos piezas de diferentes elementos, una que sea de aluminio y otra de acero al carbono evidentemente no son soldables entre ellas y tendríamos que utilizar otro tipo de elemento de unión. No tener buen espacio o buen acceso al punto de unión, porque están en lugares cerrados, etcétera, o porque pueden resultar peligrosos por el calor, los gases producidos por la soldadura, etcétera. Y no ser rentable la adquisición o el traslado de un equipo de soldadura. Bueno, pues en estos casos, en estos supuestos que hemos visto, podríamos utilizar las uniones remachadas. ¿Lo veis? A ver, la unión remachada hoy en día es cierto que casi se limita más para el tema de pues, carpintería metálica, algún tipo de estructuras, chapas Pegaso, etcétera. Tenemos otros elementos de unión que nos dan mucha mayor versatilidad y mejores rendimientos a la hora de realizar sus trabajos. En cuanto a las uniones soldadas, vamos a tener todos estos procesos de soldadura, ¿vale? Ya sabéis que se identifica, o mejor dicho, nos designa los procesos de soldadura una norma, puede ser la europea, o un código americano que es el ASME, ¿vale? Entonces, ya sabéis que tanto en uno como en otro no sería válido, tenemos que diferenciar. Los más utilizados que nos vamos a encontrar, pues el soldeo el 111, el 114, el 111 que sería el electrodo revestido, 114 sería el conflux, el hilo tubular, ¿vale? El 121 sería el arco sumergido, luego tendríamos semiautomático, MIG para 131 y MAG para 135, GEMAU sería en la americana, el 136 y el 137 para el tema de hilos tubulares también, con adiciones de óxido de hierro, y el proceso 141 que es el GTAO, que sería el TIG. Bueno, pues estos serían los más habituales que nos vamos a encontrar en uniones de soldadura. Hay muchos más, Vamos a ver las uniones funchadas, ¿vale? En las cuales, pues bueno, tenemos aquí una serie de variantes, ¿vale? Entonces, la unión permanente de dos piezas solidarias se realiza en muchas ocasiones, haciendo que las dimensiones de la hembra para el alojamiento del macho sean inferiores a las de este, ¿de acuerdo? Es decir, podemos tener una unión en la cual podamos provocarlo por una penetración forzada, una dilatación de la hembra o una contracción del macho, ¿vale? Bueno, dentro de las uniones zunchadas vamos a ver lo que sería por penetración forzada. Dependiendo de la forma y el tamaño e incluso el peso de las piezas a unir, se emplearán unos u otros medios para el montaje. En cualquier caso, se deberán de tener en cuenta las recomendaciones siguientes. Siempre en cualquiera de ellas, limpiar y engrasar las piezas. Debemos prever un pequeño chafrán o una pequeña conicidad para facilitar la entrada y asegurarse que la alineación de las piezas es correcta antes de comenzar toda la fase de penetración. Intercalar piezas de apriete entre la prensa o martillo o la pieza que penetra sobre las caras que estén debidamente paralelas. Guiar la entrada en las piezas desde el principio y hacer el montaje lentamente, controlando la alineación, dureza, penetración, arranque de material, posible deformaciones, agrietaciones y la posición relativa final de las piezas. Entonces, claro, ¿qué sucede? Con penetración forzada, nosotros vamos a introducir lo que sería el macho sobre el orificio y la localización de la pieza que va a ser unida, ¿vale? Entonces esto tiene que ir muy bien pues alineado, bien a escuadra, etcétera. Veis aquí en el croquis cómo se ve mejor, cómo es la pieza a la que entra, ¿vale? Entonces esto sería el denominado penetración forzada. Luego teníamos dentro de estas uniones por dilatación o por contracción, en el cual este tipo de uniones se realiza con facilidad, ya sea calentando la hembra, ya sea enfriando el macho, o también combinando ambos procedimientos, ¿de acuerdo? El procedimiento por dilatación es el más empleado, por la facilidad de calentar las piezas y
y se compara con la dificultad para enfriarlas, de tal modo que la contracción sea considerable. Quiere decir, por dilatación, ¿vale? Nosotros vamos a calentar una de las piezas, normalmente es la hembra, ¿vale? Que es esta, la vamos a calentar y una vez que haya calentado, ya sabéis que cuando aplicamos calor se dilata, aumenta de dimensión, un poquito, ¿vale? Pero aumenta de dimensión. Y luego cuando se enfría y ya está acoplada, cuando ya la tenemos enfriada y acoplada, se va a contraer. Por lo tanto, va a quedar una unión bastante importante, ¿vale? Si fuera por contracción, lo que haríamos sería tener los elementos para poder realizar esa contracción. ¿Cuál es el más empleado? El nitrógeno líquido, ¿vale? Donde se sumerge la pieza, cuya temperatura va a descender a 195 grados, menos 195 grados, ¿vale? Una vez que ha contraído, la introduciríamos, ¿vale? Sobre el otro elemento de la unión y cuando vaya adquiriendo la temperatura ambiente irá dilatando. Entonces aquí en este caso lo que haremos será contraer el macho, ¿vale? Colocaremos la hembra, la pieza, y cuando esta pieza que ha estado a menos 195 grados, cuando vaya cogiendo temperatura ambiente, irá expandiéndose y hará la unión sobre la que hemos colocado, ¿vale? Y así quedará una unión bastante homogénea y bastante resistente. Bueno, vamos a tener también lo que son las uniones engatilladas. Es muy propio de los talleres de chapistería, que normalmente suelen trabajar chapas inferiores de 1,5 milímetros de espesor, chapa fina, ¿vale? Incluso de extra suave de carbón, ¿vale? ¿En qué va a consistir? Pues en unir dos chapas con un plegado o doblado en sus bordes, uno contrario al otro. Existen diversos tipos de engatillados, rectos, circulares, etcétera, y los podremos realizar tanto a mano como a máquina. Veis aquí algún ejemplo de cómo serían los engatillados, ¿vale? Esto es chapistería, es lo que habitualmente se suele hacer. Luego tendríamos también las uniones pegadas mediante materiales sintéticos que se endurecen y los más utilizados suelen ser la resina fenélica, el nombre comercial de los más habituales es el Redus, la resina de poliéster, con el Bestopal, el más conocido, la resina de poliuretano, el Desmocol, que es el más conocido, y la epóxido, con Araldit, ¿vale? También existe el Nudal, etcétera. Son marcas comerciales, pero bueno, las resinas son estas, ¿vale? El proceso de endurecimiento se va a iniciar bien mediante un calentamiento, pegado en caliente que se llama, o mediante una mezcla de un endurecedor, un pegamento en frío. Y normalmente casi el 100% de las veces se utilizan ambos, y por eso se llama que son elementos bicomponentes, en la cual vamos a tener un endurecedor y un elemento de calor, ¿vale? Son unas pastas, y se van haciendo lo que es la unión, se va haciendo un pequeño un mezclaje sobre ellas, y una vez que se realiza la mezcla en los porcentajes que nos indica el fabricante, pues tenemos un tiempo para poder aplicarlo. ¿Por qué? Porque tenemos un elemento que es el endurecedor que va a actuar rápidamente, ¿vale? Requiere ciertas etapas, como son el desengrasado de las piezas a pegar, que estén bien limpias, preparación de la mezcla, aplicación del pegamento, el acoplamiento de las piezas, y hay que dejar un periodo de tiempo para que este pegamento haga su endurecimiento y ya por lo tanto nos consigue la unión de las piezas. Dentro de las desmontables, pues evidentemente vamos a tener las uniones atornilladas, que son las más habituales, y permiten unir dos o más piezas durante un periodo de tiempo más o menos largo, y luego nos da la posibilidad de poder separarlas sin que sufra ningún tipo de deterioro la unión, ¿vale? Los principales elementos que vamos a tener son el tornillo y las tuercas, ¿vale? El tornillo, que sepáis que va a estar compuesto de tres
partes básicas, que será la cabeza, con diferentes formas, el vástago y el extremo del vástago. Aquí vais a tener un resumen comparativo de lo que son las uniones fijas, el tipo de soldada, remachada, zunchada, engatillada, un croquis para que os hagáis una idea de cómo son, y las características, que son, pues por ejemplo, las soldadas son las más importantes y las más empleadas, se realizan mediante una fuente de calor, se puede o no aportar materiales y son resistentes y estancas. Aplicaciones, pues construcción naval, aeronáutica, automoción, estructuras de edificios, tuberías, depósitos, calderería, estructuras metálicas, etcétera, etcétera. Las uniones remachadas, bueno, pues se realizan mediante piezas auxiliares, evidentemente remaches, se efectúan por presión a máquina o con martillo, son resistentes estancas, imposible separar sin destruir material realizado por los remaches o los rublanes, se hacen solidarias dos piezas mediante ajuste, etcétera, ¿vale? Aplicaciones, estructuras metálicas, construcciones y depósitos de agua. Las zunchadas, solidarias, dos piezas mediante ajuste a presión y se efectúa por presión, dilatación, contracción. Son muy resistentes, muchísimo, sobre todo para el tema de rodamientos, ejes, etcétera. Camisas de casquillos y de motores serían sus aplicaciones, rodamientos, llantas de rodadura, aros de refuerzo, etcétera. Las engatilladas se realizan solo con chapa fina, consisten en plegados opuestos, resistente y estanca y se emplean menos que todas las anteriores, ¿vale? Bueno, pues ¿para cuándo las vamos a unir? Pues para recipientes, unión de tubos, uniones que no puedan soportar calores, etcétera, ¿vale? Y luego tenemos las atornilladas dentro de las desmontables, las enchavetadas y los pasadores. Las atornilladas son las más empleadas, se realizan con tornillo solo, con tornillo y tuerca. Si es con tornillo solo, evidentemente hemos tenido que realizar un roscado sobre la pieza que va a ir acoplado y se desmontan y se desmontan sin ningún tipo de deterioro. Para todo tipo de fijaciones y elementos sería su empleabilidad. Las enchavetadas pueden transmitir, enchavetadas llevan ahí un chavete, y aquí lleva, veis, el eje, ¿de acuerdo? Y aquí lleva ya una cabeza del chaveteado, ¿de acuerdo? Y luego la chaveta, ¿de acuerdo? Y hace una unión. Pueden transmitir grandes esfuerzos, algunos tipos permiten el desplazamiento longitudinal, se montan y desmontan con facilidad mediante un pequeño golpeado. Fijación de ejes, poleas, volantes y prolongación de ejes serían sus aplicaciones. Y luego por pasadores, ¿veis? Tenemos aquí el pasador, ¿de acuerdo? Un orificio, un agujero que hay, se mete el pasador y une las dos piezas, ¿de acuerdo? Fáciles de montar y desmontar mediante golpeado con un pequeño botado de un elemento, y no pueden transmitir esfuerzos importantes. Sus aplicaciones: posicionar piezas cilíndricas y prismáticas, inmovilizar tuercas y otros elementos. Bueno, pues hasta aquí el tema 1, ¿de acuerdo? Bueno, seguimos enviando más temas, ¿de acuerdo? Venga, un saludo, que vaya bien.